Estamos de vuelta ya entonces para iniciar en un momento con esta lección número 4 del módulo número 2, convirtiendo el dolor en esperanza, Descubriendo la verdad. No, descubriendo la verdad a través de un corazón sano. Volvemos a saludar a todas las personas que ya están en sintonía, ahorita también desde este momento a la radio, a la 99.7 FM, El Camino, contenido que transforma. También saludamos a Franch TV, que se une a esta transmisión desde el inicio del proceso de este año. Han estado unidos a nosotros para llevar el mensaje más allá de donde nosotros podemos imaginarnos, el mensaje de Jesús, por supuesto. Así es, y también queremos saludar a todos los que ven esta en retransmisión en España, ¿verdad? Lo ven viernes en la noche, tanto en la página de Celebremos la Vida España, como en la página de Iglesia Aviva. Un saludo para Rafael, el pastor allá de Iglesia Aviva. El Salvador, Punto El Salvador. También Punto El Salvador está en vivo y ya van a empezar a aparecer los números de teléfono de Argentina, de Guatemala y de El Salvador, por si usted quiere ingresar a uno de los grupos de compartimiento. Recuerde que Celebremos funciona con una lección semanal que va enfocada a un tema de recuperación, pero también la otra parte del programa es a través de esos grupos donde compartimos. Hay grupos de compartimiento en Argentina, en Guatemala, en España, y para eso pues le pedimos que se comunique directamente al país donde le quede mejor el horario, ¿verdad? Porque algunos ven también en Bruselas, ¿verdad? Y les queda mejor el horario de España. Y como sabemos que hay personas que se conectan por primera vez siempre en las transmisiones, queremos contarte que los grupos de compartimiento son esos lugares seguros donde tenemos nuestros espacios, tanto los hombres como las mujeres, para poder abrir nuestro corazón, para poder hablar acerca de lo que Dios nos ha mostrado en nuestros tiempos con Dios, para poder ser vulnerables y llenarnos de esperanza. Si tú necesitas más información, pues el link queda hasta arriba en esta transmisión, y si no, con mucho gusto podemos enviártelo también de forma directa. Lo que encuentras al abrir ese link son los horarios disponibles para los diferentes grupos con los que contamos. Como te decía, tanto de hombres como de mujeres estamos totalmente separados. Siempre las mujeres somos más, no sé por qué razón tenemos como más intención de buscar siempre esa sanidad, quizás porque somos más vulnerables, ¿verdad? Hoy precisamente vamos a hablar de más eso. Problemas? No somos más vulnerables. Eso es lo que sucede. Ponga ahí, ¿tienen más problemas o son más vulnerables? Somos más vulnerables las mujeres, y entonces en ese link, como te decía, tú llenas tus datos y en breve pues nos comunicamos contigo para darte la bienvenida y si tienes alguna consulta que hacer, también resolverla. Oramos y vamos al video del módulo número 2, ¿te parece? Claro. Ni saludamos a redes hoy, pero bueno, los saludamos en un rato. Señor Jesús, te damos gracias, te bendecimos, gracias por la oportunidad que nos das de transmitir tu palabra. Te pedimos que esta palabra sea guiada por el Espíritu Santo para que entre a nuestro corazón y traiga transformación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Preste atención al video que sigue a continuación. Es posible que en nuestras vidas existan comportamientos que no comprendemos por qué se repiten una y otra vez. En promedio, la punta de un iceberg es solo el 10% de su tamaño. El 90% restante está escondido debajo del agua. Si el iceberg equivale a nuestros malos hábitos, significa entonces que el comportamiento repetitivo solamente es la parte visible de un dolor más profundo. Encuentra la libertad plena que Jesús puede ofrecerte asistiendo al nuevo módulo de Celebremos la Vida, descubriendo la verdad a través de un corazón sano. Duración 9 semanas. Consulta horarios en Facebook. Evento sin costo. Celebremos la Vida, un lugar seguro para volver a empezar. Originalmente son 9 semanas de este módulo número 2. Aquí nos estamos riendo un poco con Alejandro porque extendimos la primera lección para que nos quedara bastante clara que la primera lección es mi historia, ¿sí?
Y te cuento que es muy probable que el día de hoy también extendamos también esta lección número 4 del falso yo. El objetivo es que nos quede cada tema lo más claro posible. Hay muchas personas que no han conocido anteriormente acerca del diseño de su corazón, mucho menos de temas como el falso yo. Entonces preferimos que te quede lo más claro posible y que lo podamos hacer despacio, como decía Alejandro, despacio porque tengo prisa. Entonces despacio porque quiero aprender, pero tengo prisa por sanar, pero mejor nos tomamos el tiempo para poder tener un panorama más exacto y más real de cada una de las lecciones. Sin importar cuál sea entonces nuestro problema, en Celebremos la Vida hemos aprendido a tomar 8 decisiones que van a sanar nuestro corazón. Cada decisión tiene un título de enunciado. La decisión número 1 fue la decisión de aceptar la realidad. La 2 es la decisión de la esperanza. La 3, la decisión del compromiso. Esas 3 decisiones, como la decía el video, nos llevan al reconocimiento de la punta de un iceberg. Tenemos que permitir que Dios transforme nuestra vida desde la raíz. Así es que esta decisión número 4 se va a practicar con 2 pasos, ¿verdad? Hoy vamos a cambiar de paso, pero hablemos un poquito acerca de cuál es esa decisión, y esta decisión 4 se llama la decisión de limpiarme. ¿Qué nos dice el enunciado de esta decisión? Una apertura para un autoexamen, o sea, es una autoevaluación y confesión de mis faltas. ¿A quién? A mí mismo y a Dios. Eso es lo que hemos venido haciendo las anteriores semanas. Es una cita con Dios. Es atreverme a contestar los tiempos con Dios. María José, ¿qué son los tiempos con Dios? Los tiempos con Dios son... vamos a ver, me agarraste en frío, pero sí sé. Los tiempos con Dios son los materiales que tenemos al final de cada una de las lecciones. Sí, yo no me gusta mucho llamarles tareas porque no me gusta mucho llamarle tarea porque especialmente para las mujeres con todo lo que ya tenemos que hacer en casa, o probablemente tú trabajas fuera de casa, tienes un trabajo que realizas en una oficina y además que digamos es una tarea, digo yo, no, solo con el nombre tal vez no. Creo que tengo ese problema desde que era muy niña, no me gusta hacer tareas, pero los tiempos con Dios son preguntas con base o con relación a cada una de las lecciones que recibimos que necesitamos responder. Aquí en el ministerio aprendemos a escribir mucho porque las preguntas de los tiempos con Dios no solamente se limitan a responder sí o no, o sea, sí, si no, entonces las contestamos rapidito, sí, no, sino que necesitamos profundizar con la ayuda del Espíritu Santo en nuestro corazón para poder responderlas. Entonces, lo que sucede es que cuando vamos a nuestros grupos de compartimiento, tenemos más claro aún sobre lo cual tenemos que compartir y principalmente sobre aquellas cosas que Dios nos ha mostrado. Esos tiempos con Dios, entonces, tenemos que responderlos semanalmente. También está la guía de inventario, que es una guía que tiene preguntas de las diferentes áreas de nuestra vida, con el fin de ir teniendo esa conversación con Dios, de hacer ese autoexamen y confesión de mis faltas a Dios y a mí mismo. O sea, es una nueva decisión. Hay mucho más abajo en mi corazón que es lo que me ha hecho actuar de una manera, cubriéndolo con compras compulsivas, con adicción a la comida, con adicción al sexo, con mal manejo de la ira, con desborde emocional, con el control. Esa es la punta del iceberg. Pero entonces estos tiempos con Dios, este inventario me van a ayudar a arrancar esto de raíz. Pero la decisión continúa diciendo, y a alguien en quien confío. Entonces, antes hablábamos del paso número 4, que decía, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Lamentaciones 3:40, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Pero a partir de hoy vamos a complementar ese paso 4 con el paso número 5 y así completar esta decisión de limpiarnos. ¿Qué nos dice el paso número 5? Vamos a ver un video antes. Sí. Prestamos atención al video del paso número 5. Cuando elaboramos el inventario del paso 4, Dios nos reveló varias situaciones. Para ser libre de ellas, lo primero que necesitamos es admitirlas ante Él y ante nosotros mismos. En el paso 5 tendremos que ir más allá, pues existirán algunas cosas que no pueden quedar solo entre Dios y nosotros, sino que será necesario admitirlas ante otras personas.
Tendremos que saber escoger a la persona o personas que se convertirán en nuestros mentores y compañeros de responsabilidad, ya que ellos nos mostrarán el camino a seguir. La decisión de limpiar nuestro corazón es un camino que nos guiará a través de un viaje hacia la profundidad de nuestro corazón. Además, encontraremos consejos para construir relaciones sanas que serán el comienzo de una vida plena. Estamos ya de regreso. Entonces, este paso número 5 nos va a servir para admitir ante Dios, como tú sabes, cada decisión tiene prácticamente un paso de acción y en esta lección ya cambiamos al paso número 5 y al final el resto de lecciones vamos a... Sí, ¿verdad? En todas las lecciones. También vamos a trabajar el paso número 6 y vamos a cambiar de decisión. Pero específicamente este paso 5 es esa llamada a la acción también de la decisión 4 y dice así: admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. Ese es el paso número 5, es siempre llevándonos a la conclusión o a encerrarnos en que es necesario poder delante de Dios admitir cuáles son esos defectos de carácter, ponerle nombres, porque es que a veces nosotros tenemos, o no a veces, en este paso se nos da la instrucción de que tenemos que admitir ante nosotros mismos también la naturaleza de nuestros defectos. Y es que sucede que muchas veces creemos que esos defectos que tenemos son parte de nuestra personalidad, que así nacimos, que así vivimos y que así nos vamos a morir y que al que le guste, bueno, y al que no también. Pero conforme hacemos nuestro inventario nos damos cuenta que muchos defectos o muchas características de nuestra personalidad que empiezan a aparecer o nos empezamos a dar cuenta que existen, no nos han funcionado, no han sido nada positivo en nuestra vida y tenemos que cambiarla por cosas que definitivamente son lo contrario a esos defectos. Como te hemos dicho, este módulo también tiene cierto grado de complejidad porque ya vamos a necesitar involucrar a otra persona, siempre alguien que sea de nuestro mismo sexo. Las mujeres vamos a trabajar con las mujeres y los hombres van a trabajar con los hombres, ya sea como compañeros de responsabilidad, como mentores. Es importante. Hay muchas dudas siempre, o muchas, no dudas, porque aprendimos que hay una diferencia entre las dudas y las preguntas, ¿verdad? Hay muchos cuestionamientos, muchas inquietudes respecto a cómo poder buscar a esa persona que la decisión y el paso nos dice que tenemos que buscar. Así que te pedimos que no te pierdas dos lecciones más. Vamos a hablar de esas características que tienen que tener nuestros mentores y nuestros compañeros de responsabilidad. Y este paso, como tanto lo hemos visto en las decisiones y en los pasos anteriores, tiene un respaldo bíblico y es Santiago 5:16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados. Y oren unos por otros para que sean sanados. Está ahora en una versión Reina Valera 60 que nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. Cuando nosotros admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, aquí dice que debemos hacerlo, pero no para criticarnos ni para juzgarnos. Nos tenemos que escuchar, tenemos que orar y si se dan cuenta hay una promesa. Vamos a encontrar esa sanidad del corazón. Y entonces este paso es el que va a ayudar a complementar esa decisión de limpiar el corazón. Quiero enviar 2 saludos antes de que se nos olvide. Hoy no nos han escrito de Colombia, pero sí de Chile en el YouTube. Así que un saludo hasta Chile. ¿Quién nos escribía desde Chile? Ahorita ya se me perdió, pero bueno, hay alguien que nos escribe desde Chile. Y también vamos a saludar a Ana Gabriele. Dice: hola, saludos. Esta es la última lección de mi bebé en la panza. La otra semana ya estará en vivo y a todo color. Celebramos la vida. Nos unimos a esa celebración y en el nombre del Señor todo saldrá bien y será una bendición para tu familia. Chile, Wendy Hernández. Encontré que Wendy Hernández está en Chile. Entonces, vamos a leer algunos extractos del manual. Yo quería comentar que si la palabra nos envía o nos manda a que podamos confesarnos unos a otros,
nuestros pecados definitivamente es algo que Dios quiere que todos hagamos. Santiago 5:16 no se limita solamente a un grupo de personas o a las mujeres que somos más y somos más vulnerables, como ya lo habíamos platicado al inicio. Tienen más problemas. No, ahí empezaron a poner, somos más vulnerables. Somos más vulnerables. Y antes de continuar, quiero orar o invitarte a que oremos por la situación en Colombia. Precisamente aquí Omar Rodríguez nos está escribiendo, él se conecta constantemente, es una de las personas que sigue muy de cerca estas transmisiones. Él vive en Colombia y nos pide por favor muchas oraciones por su país, que está pasando momentos muy difíciles. Así que oramos, Omar, por esa situación que está sucediendo allá. Nos unimos como hermanos todos para clamar para que la paz y el gobierno del Señor se establezcan en Colombia. Así es, en el nombre de Jesús nos unimos en oración entonces por todos nuestros hermanos colombianos. Estás hablando bastante de la confesión, sin embargo yo creo que no se inquieten porque ahorita vamos a limpiar más para saber qué vamos a ir a confesar y vamos a hablar específicamente de la confesión cuando hablemos el tema del mentor. Entonces vamos a entrar al tema del día de hoy. Solo los quería preparar para que sepan que todo lo que encontremos hoy... esta lección se va a ir a tres programas, pero vamos a leer lo que dice el manual. Dice, en Celebremos hemos aprendido a que nuestras malas decisiones nos han llevado a un lugar que no es el propósito de Dios. En este módulo 2 descubrimos que esas malas decisiones han sido el resultado de nuestras heridas y de vivir en un falso yo. Pretendiendo ser, eso significa pretendiendo ser quien en realidad no soy y muchas veces totalmente desviados de nuestro diseño original. Ahora, para ser libres de nuestros problemas debemos cortar de raíz con ellos. Eso es lo que estamos haciendo en esta decisión número 4. El primer paso hacia la libertad será admitir esa naturaleza exacta de nuestros defectos. Por eso es que estamos haciendo una limpieza profunda. Esta lección nos ayudará entonces a ubicar el desbalance en nuestro corazón y por medio de la admisión, por eso primero hay que admitirlo, sea vulnerable y admita lo que el Señor le va a mostrar en esta lección, y la confesión, más adelante, continuaremos en el proceso de sanidad. Es que yo creí que yo iba a leer, por eso si no avanzamos en nada, ¿no es cierto? No, como te dijimos, queremos que te quede bien clara esta lección y hoy vamos a hablar acerca del falso yo, esas máscaras que nos ponemos, esa versión de nuestra personalidad que muchas veces no es la realidad, no hemos sido creados por Dios. Lo que pasa es que nuestras heridas, nuestros malos hábitos y nuestras frustraciones nos han llevado a enmascararlos del falso yo, ¿verdad? Y nos las llevamos a creer que así somos nosotros. Porque lo que pasa... No, mentiras, dale. Y quizás muchas veces estamos... teniendo una distorsión en nuestra personalidad, no fuimos creados por Dios para estar actuando como estamos actuando, hasta el día de hoy, así que hoy vamos a hablar de ese falso yo y cómo deshacernos de ese falso yo. El falso yo es esa versión de mí que ha sido impactada por las mentiras del enemigo, por las heridas, por los acuerdos que yo hice, pero si existe un falso yo, existe un verdadero yo. Entonces, el objetivo de esta lección que vamos a trabajar el día de hoy y vamos a trabajar la semana siguiente es que podamos desenmascarar ese falso yo y encontrar entonces ese verdadero yo. Entonces, cuando vamos en este proceso de sanidad del corazón y nos están preguntando en qué página, estamos en la página del manual 123, los que tienen el manual escrito, 122, la lección empieza en el 121. Ahorita vamos por la página 122 y pues en el de Kindle, pues usted tendrá que ubicar en el índice la lección del falso yo. Pero, hablando de esto. Versión Hulk, dice Ana Ruth. Sí. A veces estamos actuando en el falso yo, una versión. Nos ponemos esa máscara de ira, nos ponemos esa máscara de una adicción, de un mal hábito, frustrados, cubrimos esa falsa identidad. ¿Cómo me deshago de esa falsa identidad? ¿Cómo continúo limpiando el corazón? Me deshago de mi falso yo. Vamos a aprender 4 principios, pero hoy vamos a avanzar hasta la mitad, pienso yo. Entonces, ¿cómo me deshago de ese falso yo? El punto número 1 es que aprovecho las crisis que Dios permite para desenmascararnos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Esa falsa identidad, como no es un propósito de Dios,
lo que va a hacer es llevarnos a un fondo de más dolor. Entonces, cuando producto de esa máscara yo llevo a una crisis, yo debo de aprovechar esa crisis para desenmascarar, para que caiga esa versión de alguien que yo no soy. Y eso es lo importante de dejarnos guiar por el Espíritu Santo en cada una de las lecciones, porque ahora vamos a saber que cuando llega una crisis, porque recuerdan que como hemos aprendido, nos encontramos en el tercer acto, en la batalla por nuestro corazón, quiere decir que constantemente el enemigo nos va a atacar y en algún momento vamos a llegar de nuevo a estar en medio de ciertas crisis. Entonces, con las herramientas que vamos a conocer hoy, tengo que sacar entonces de esas crisis la mejor versión de mí, aprovecharlas para decir, ok, estoy actuando de esta manera, reaccioné de esta forma, ¿por qué tuve esta actitud? Aprovecho entonces las crisis para poder desenmascarar el falso yo, porque cuando ya conocemos de ese falso yo y tenemos, llega un problema o llega alguna situación y después analizamos por qué reaccionamos de tal forma, podemos determinar entonces que es porque todavía hay alguna máscara del falso yo. El falso yo no solo es uno, sino que son varios que vamos a ir descubriendo. Y la palabra dice en Lucas... Antes de que leas eso, por eso estaba pensando cómo lo decía. No estaba distraído, estaba pensando. Esto que vamos a presentar es algo que Jesús va a hacer para que se desenmascare el falso yo de Pedro. A Jesús no le iba a servir ese Pedro envalentonado que preguntaba lo que otros no se animaban a preguntar, que decía lo que otros no querían decir, que sacó la espada y le quitó la oreja a Malco, era el soldado romano cuando atraparon a Jesús. Entonces, en esa forma no le servía, ese era el falso yo de Pedro, el envalentonado. Sin embargo, vamos a ver cómo Jesús le anuncia una crisis con el fin de desenmascarar ese falso yo de Pedro. Ahora sí. Ahora sí, Lucas 22, 31 y 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ok, primera cosa, se da cuenta que Pedro vuelve a salir, Señor, contigo voy a estar hasta la muerte, ¿verdad? Y segunda cosa que aprendimos aquí, ¿cuántas veces, y algo no sé, cuántas veces cantó el gallo? Siempre pregunto eso, ¿verdad? Pero pónganlo ahí en el chat, ¿cuántas veces cantó el gallo? Pero para mientras sigamos. Entonces, Pedro sale ahí envalentonado. Sin embargo, usted sabe qué pasó con esa historia, ¿verdad? En este momento, Jesús está anunciando que viene una crisis. Ojo que Jesús le dice, he orado para que tu fe no falte y una vez tú regreses, pues confirma, o sea, afirma a los demás en lo que de veras va a pasar, en la fe, ¿verdad? Sí, y Pedro, ¿verdad? Como ya describimos su personalidad, quizás muchos de ustedes son o somos como Pedro, aquellos que salimos al defensa, que van siempre adelante, que como dirían en México no se rajan con nada, y Pedro le dice al Señor, no hombre, yo estoy dispuesto a ir contigo, hombre, o sea, yo soy así. ¿Cómo puedes estar dudando de lo que yo te he demostrado? Prácticamente eso fue lo que Pedro le dijo, y estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, y Jesús le dice, no, yo ya sé qué es lo que va a pasar, tienes que estar preparado porque va a venir una crisis a tu vida. Y a esas cosas, es a las que, o a ese tipo de mensajes que el Señor nos manda, es que tenemos que estar alertas. Viene una crisis, ojo con tu falso yo, porque puede salir a relucir fácilmente de nuevo. Y eso fue precisamente lo que le sucedió a Pedro. Pero vamos a leer un poco del extracto del manual que dice así. La mayoría ya dieron que solo una vez, ya alguien cayó ahí y puso 3, ¿verdad? Sí. No, Pedro lo negó 3 veces. Mimi. 3 veces lo negó Pedro. El gallo solo cantó una. Alguien me decía, no, en Mateo dice 2. No, antes de que cantara la segunda, o sea, solo una vez. Pero bueno, no sería. Ya aprendimos algo. En el libro 8 de Lecciones Sanadoras leemos. Dios usa el dolor de una crisis inesperada para desmantelar nuestro engaño. Alguna enfermedad ocasionada por años de abuso de sustancias, estrés producido por adicción al trabajo,
pérdida del empleo por acciones indebidas o un divorcio como resultado de la infidelidad. En la cita que leímos, Jesús le está avisando a Pedro que se avecina una crisis. Sin embargo, Pedro pretende seguir siendo el envalentonado que no le teme a nadie, no se sabe rajar y dice, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino a la muerte. Entonces, lo anunciado por Jesús, entonces sucede lo anunciado por Jesús, ¿verdad? Jesús es apresado. Acto siguiente, las escrituras nos relatan cómo Pedro, después de estar cerca con Jesús, esto es muy importante, porque en ese momento Pedro está acá, pero cuando junto a Jesús, cuando cuando apresan a Jesús, Pedro dice en las escrituras que ya lo sigue lejos, y no que hasta la muerte, y no que no me sé rajar, él lo sigue de lejos, se aleja en esa relación. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Será que las crisis nos acercan o nos alejan tratando de apartarnos, tratando de buscar soluciones ya nosotros solos? Nos asustan. Y ojo que cuando finalmente Pedro cayó, ¿verdad? ¿Y quién oró? Yo siempre digo esto, el que había orado es Jesús. ¿Será que Jesús no oró como debía hacerlo? Imagínense que Jesús le anuncie que va a venir una crisis, pero que usted no tenga pena porque él ha orado para que su fe no caiga, y de todas maneras él cayó porque se alejó. Ojo que no fue un romano el más grande de los soldados el que lo confrontó, sino fue una jovencita, la primera que le dice, usted como que anduvo con él, y él dice, no, yo no fui. Entonces, Pedro lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara la primera vez, una vez. ¿Qué pasó? Sí. ¿Jesús no oró bien? Bien. Lo que sucede es que nuestras decisiones también cuentan. En conclusión, entonces, debemos comprender que cuando estamos en una crisis, Dios está trabajando para llamar nuestra atención y hacernos entender que quizás estamos actuando en un falso yo. Vamos a ir al punto número 2. Estamos aprendiendo cómo desenmascaro esa falsa identidad, ese falso yo. Lo primero es aprovecho esa crisis, que Dios permite para desenmascararlo. Lo segundo es Lo defino como una versión superficial y dañina de quién quiero ser. Tu falso yo tiene que ser definido como una versión superficial de quien en realidad tú eres, y por supuesto, vivir en un falso yo es una situación que va a causar mucho daño y te aleja de esa forma en la que Dios al final que te creó, porque Él te hizo con un diseño, te hizo con habilidades, te dio muchos talentos quizás, pero a través del falso yo, cuando volteas a ver, resulta que no has cumplido esa misión por la cual el Señor te mandó aquí. Entonces, te deshaces de tu falso yo cuando lo defines y dices, no, yo no. Cuando te das cuenta que tú has vivido tu vida respondiendo de ciertas formas, actuando de otras formas, decidiendo de maneras equivocadas o decidiendo conforme a tu orgullo o a tus heridas, y por fin, entonces, comprendes que todas esas máscaras son una versión que no es real de parte del Señor para ti. Entonces, dice el punto, lo defino como una versión superficial y dañina de quien quiero ser. Ahora, veamos qué hace Pedro, porque Pedro se van a dar cuenta que hace todo lo contrario. ¿Cuál era el mandato? Que tu fe no caiga, y una vez vuelto tiene que confirmar a sus hermanos, no regresarlos a la vida que tenían antes. O sea, una crisis o nos levanta o nos hunde más, o nos hace seguir creyendo por la restauración, o volvemos a nuestra antigua manera de vivir. Pedro había salido de la pesca y había decidido seguir al maestro, había decidido ir hasta la muerte por él. Pero mire lo que nos relata Juan 21, 2 y 3. Dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos, a los que él tenía que reafirmar, Pedro. Ahora mire lo que pasa. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Interesante. ¿Se recuerda cuándo fue que Pedro recibió su llamada? A los que nos están escuchando en la radio, ¿se recuerdan? ¿En qué momento Pedro fue llamado? A ver, participe en el chat. ¿Quién se recuerda en qué situación Pedro es llamado? Vamos a contar hasta 20 por el delay. Los de la radio sí nos están escuchando. Bueno, igual están con el delay de las redes sociales, pero
Se las vamos a adelantar. O María José contesta. ¿Cuándo fue llamado Pedro? ¿En qué momento de su vida? ¿Estaba pescando? ¿Y qué pasó? Fue llamado. Sí, pero ¿qué Pero pasó? no había en esa pescado pesca? tampoco No había nada. pescado nada. Estaba en una crisis. Se recuerda que estaban limpiando la red. No habían pescado nada. Entonces, cuando nosotros huimos de las crisis y no las enfrentamos, no las definimos como una versión superficial y dañina, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a caer en otra crisis. Cuando descubrimos ese falso yo que hay en nosotros, tenemos dos caminos entonces. O lo afrontamos y lo definimos como esa versión superficial y dañina de nosotros mismos, o continuamos en nuestra forma de vivir y huimos. Y hoy se trata entonces de que el Espíritu Santo, conforme vamos a avanzar en la lección, pueda mostrarte esos falsos yo, ese falso yo en el que tú has estado viviendo, con el objetivo de que tú lo afrontes y que lo definas entonces como algo que ha dañado tu vida, que te ha ocasionado dolor y que ha ocasionado dolor a otros, porque no se vale entonces que si estamos aquí trabajando en nuestro proceso, tú te quedes siempre viviendo con tu falso yo y sigas sufriendo, porque seguramente vivir en tu falso yo te ha hecho sufrir. Necesitamos entonces analizar el siguiente cuadro para descubrir en realidad, vamos a trabajar unos cuadros que definen. ¿Recuerdan que hemos estado hablamos en la segunda lección, si no estoy mal, de ese diseño de nuestro corazón, de los hombres y de las mujeres, del deseo de gloria, del poder y el de honra? Y esos deseos tienen ciertas manifestaciones que nos van a ayudar a determinar si quizás estamos viviendo en un falso yo. Tenemos que marcarnos o de nuevo utilizo esta palabra, el objetivo de llegar a ese balance de nuestro corazón, el cual nos va a permitir entonces sí estar actuando o o nos vamos a dar cuenta que al actuar en ese balance del corazón vamos a estar viviendo en ese verdadero yo. Isabel Aguilar ahí me pone Marcos 14:71. Quizá la pregunta hay que complementarla, ¿verdad? Cuando Pedro negó 3 veces, el gallo solo cantó una. Después cantó la segunda vez, pero para las 3 tentaciones, para las 3 negaciones, solo cantó una. Ya después cantó la segunda, pero esa ya no vale. Vale la primera. Pero sí, gracias. Está en Marcos, depende de los evangelios, está la situación. El punto es, el gallo canta cuando ya Pedro lo había negado 3 veces. Entonces, vamos a ir a hablar acerca de lo importante. Bueno, la palabra es lo más importante, pero lo que queremos es ser claros en aprender qué es esa versión superficial y dañina, cómo la definimos, porque hasta ahorita estamos entendiendo que Pedro huyó, que Pedro se puso una máscara otra vez y regresó a su antigua manera de vivir, pero ¿cómo definimos eso? Ok, miremos pues. Vamos a ver, no sé si el cuadro de la mujer primero o del hombre primero. Vamos a ver cuál es la que nos ponen ahí. Como nosotras somos más, les vamos a... La mujer primero, ok. Bueno, les queríamos dar el espacio. Expliquemos entonces. Si ven su pantalla, los que nos están escuchando en la radio, estamos proyectando una imagen a través de Facebook y YouTube que habla acerca de 4 columnas. La primera columna es algo que aprendimos en la segunda lección de este módulo. Son nuestros 3 deseos que empiezan con gloria, poder y honra. La segunda columna va a ser un falso yo minimizado, se llama. Es cuando mi corazón está herido y entonces el deseo sale de balance y se minimiza. Luego en la tercera columna va a estar, usted lo ve ahí como el verdadero yo, que es el diseño sano de nuestro corazón, que cuando está herido vamos a saltar a la cuarta columna y lo que pasa es que se maximiza, o sea, se maximiza el deseo, como lo vamos a entender. Entonces, para que quede más claro, vamos a hablar del primer deseo de las mujeres y después vamos a ir al primer deseo de los hombres. Hablemos del deseo de gloria, María José, en las mujeres. El primer deseo, o el deseo de gloria, hemos aprendido que en nosotras las mujeres se manifiesta como el hecho de querer ser bellas. Ese es el deseo de gloria. El verdadero yo, que es la tercera columna en este caso, con un corazón balanceado, que eso sería lo ideal, es el diseño de Dios para nuestro corazón, sería revelar belleza. El deseo de gloria en las mujeres revela belleza.
Sin embargo, cuando nuestro corazón herido, lastimado, toma malas decisiones, puede desbalancearse a cualquiera de los dos extremos. Como Alejandro te mencionaba, está en un lado el deseo desbalanceado o el falso yo minimizado, y en el otro extremo está el falso yo maximizado. Ojo que no es el deseo, no son las acciones las que se minimizan o se maximizan, porque eso puede ocasionar un poco de confusión. No son las acciones las que se minimizan o maximizan, sino que es el deseo del corazón el que se puede minimizar. No me importa revelar belleza, en este caso sería, no tengo belleza, entonces no me importa revelar belleza, ese sería el falso yo minimizado. Y en el otro extremo, el falso yo maximizado, sería en nosotras las mujeres tener una actitud con una sensualidad desbordada. No sé si vamos a hablar un poco de estas características o no. Yo creo que sí. Sí. Y vamos a ver hasta dónde nos da tiempo de terminar hoy. Hablemos de ese deseo de gloria, recordando que este cuadrito es como el resumen, ¿verdad? Porque deseo de gloria no solo habla de revelar belleza, el deseo de gloria también es placer, que sería así belleza, comida, sexo, sustancias, experiencias y amor. Entonces, ¿cómo es el corazón balanceado de una mujer en ese deseo de gloria? Y quiero aprovechar para decirte aquí que es importante entonces, y esa es la insistencia que nosotros tenemos en cada una de las lecciones, que tú puedas adquirir tu material, porque aquí, si ves, están todos los cuadritos que te estamos presentando y necesitas tenerlos a mano para poder completarlos y para pedirle al Espíritu Santo que te muestre aún más esas características de tu falso yo. Nosotros vamos a darte algunas ideas, algunas características de lo que sucede en cada uno de los deseos, tanto en las mujeres como en los hombres, pero Dios puede mostrarte otras cosas a ti. Si tú necesitas tu material, puedes escribirnos un mensaje directo, puedes descargarlo también en Amazon Kindle y puedes escribirnos al más 502, perdón, 30 52 12 45, donde con mucho gusto te daremos más información. Entonces, el deseo de gloria en un corazón balanceado, en un verdadero yo, en las mujeres va a revelar belleza. Pero ¿qué sucede en el extremo del lado minimizado, donde no tenemos belleza? Las características de estar en ese falso yo minimizado pueden ser: estamos despreocupadas en nuestra apariencia personal, no tenemos ilusiones, no cambiamos de estilo, nos sentimos feas, podemos tender a la depresión. Esas son las características que hay en un corazón. Ahora, ¿por qué una mujer puede irse para ese deseo minimizado? Puede ser, por ejemplo, porque fue víctima de un abuso. Sí, de repente estaba muy bonita ese día, o no necesariamente fue una provocación, porque no estaríamos culpando a la persona que está revelando belleza, ¿verdad? Yo acabo de escuchar un testimonio precisamente de el deseo de gloria lastimado a través de un mensaje que el papá dio a una persona, a una mujer, en este caso específicamente hablando de las mujeres, y le dijo que ella era fea. Y entonces resulta que esta mujer, cuando la gente la veía, se le quedaba viendo, lo que creía ella era que era fea y que por eso la veía la gente, que tal vez no era precisamente por eso, porque la única que sabía esa mentira que estaba en su corazón era ella. Entonces, eso pudo haber dado paso en algún momento para que ella se sintiera tan fea, ese mensaje que mandó papá terrenal para que no se despreocupara en su apariencia. Tendríamos tanto que hablar aquí respecto al falso yo, pero quiero darte solo un ejemplo o hacerte una pregunta, porque en un falso yo minimizado, en una mujer, según las características, es que no cambia de estilo. Entonces te quiero preguntar, ¿desde hace cuánto tiempo no te cortas el cabello? ¿Desde hace cuánto tiempo no te cambias el look? Yo en algún momento de mi vida estuve en ese lado minimizado del deseo de gloria. Me descuidé tanto en mi apariencia personal. De hecho, por eso uso el cabello corto, porque lo que tenía era el pelo largo y lo único que hacía era agarrármelo para atrás, ponerme una cola o coleta, no sé cómo le dirán en el país donde tú estás, o tal vez tiene otro nombre. Y me descuidé muchísimo en mi apariencia, producto de heridas y situaciones diversas que yo estaba pasando. Entonces te pregunto, ¿cuándo fue la última vez quizás que te maquillaste, que te arreglaste tus manos, que fuiste al salón para arreglarte los pies? No sé.
que el Señor te muestre, pero no puede ser posible que de 30 años o de 25 años para acá tú sigas usando el mismo look, y no es que te vayas a convertir en una víctima de la moda, pero creo que los tiempos Fashion victim. Fashion victim, pero los tiempos van cambiando y nosotros tenemos que evolucionar sabiendo principalmente que tenemos una belleza que Dios puso en nosotras y que tenemos que revelarla teniendo un balance en nuestro arreglo personal, vistiendo de la manera correcta. ¿Para qué? Para al final sentirnos amada principalmente por Dios. Lo que sucede cuando nos vamos al otro extremo, en un extremo, en el minimizado, no tenemos belleza, no la queremos revelar, nos descuidamos, pero en el falso yo maximizado, y aquí viene ese ejemplo, es el deseo, el que está desbordado. Hay sensualidad desbordada, hay una vestimenta provocativa, hay actitudes provocativas, hay un cuidado excesivo de la figura. No estamos diciendo, ay, no te cuides, no se trata de eso, pero pueden existir también problemas como la bulimia, como la anorexia o el consumo de sustancias. Ahora, preguntaba Omar en el chat, ¿se puede vivir maximizado y minimizado tanto hombres como mujeres? Sí. Puede haber, y como estamos ahorita con las mujeres, puede ser que no se arregle en la casa. No estamos diciendo que exactamente como va a trabajar tienen que estar en la casa, pero igual tienen que revelar belleza. Entonces puede ser que afuera manifieste belleza de más, como lo dijo María José, una sensualidad. Ya hablaste del maximizado, ¿sí o no? Sí. Sí. Y sí, pues la cosa es de que sí se puede vivir en los dos extremos, como lo vamos a ver en los demás diferentes deseos. etapas de tu vida. Correcto. Porque de pronto sí estabas viviendo en un matrimonio, en una situación que te había desilusionado tanto y producto de las heridas y de los problemas, te descuidaste físicamente o en tu apariencia personal y no te importó, ya solo en pijama todo el tiempo, y de pronto viene algo que te hace despertar de nuevo a tu corazón sabiendo que tienes que revelar belleza, pero te vas al otro extremo porque tu corazón no está sano. Entonces empiezas a tener esas conductas provocativas. Creo que depende también, puede depender de los ámbitos donde estemos, que podemos estar maximizados o minimizados, o también de las etapas de la vida por las que atravesamos. Si usted quiere un cambio de look, ahí está Hugo Rolando Suárez conectado en el chat. Ya yo te hice publicidad, Hugo. Ahí fue donde Mariné se hizo. Vamos a hacer un giveaway ahorita de un, ¿cómo se llaman esos cambios de look? De un makeover. Makeover, ok. Bueno, regresando al tema. Vamos a ver, ¿seguimos con el corazón de la mujer o vamos con el del hombre? Vamos con el del hombre. Vamos a hablar un poco de los hombres. Ahora vamos con el corazón del hombre. Lo van a ver usted en pantalla, los que nos están escuchando en la radio, pueden ver este programa en Facebook, se queda en la página de Facebook como en la de YouTube, y también en su material usted puede ir siguiendo las notas si está escuchando la radio. Ok, deseo de gloria. El deseo de gloria en la vida de un hombre no solo es también el enamorado, como dice la pantalla, sino que también habla de placer, comida, sexo, sustancias, experiencias y amor. Pero entonces, hablemos del corazón herido de un hombre y cómo es que muchas veces se puede minimizar y hace un acuerdo de no puedo conquistar. Una característica de alguien que no puede conquistar es que se vuelve completamente retraído en sus emociones, cero romántico, él no puede enamorar, tiene miedo de relacionarse con el sexo opuesto. Y vuelvo otra vez, ¿por qué paró ahí? Quizá por un abuso sexual de niño, quizá por rechazo, muchas situaciones en nuestra vida, alguna traición, ¿verdad? Alguna traición en alguna relación pudo hacer que mi corazón sea herido y entonces yo crea que no soy lo suficientemente hombre para poder conquistar y entonces me retraigo. Muchos en esta situación de un corazón herido, en ese deseo de gloria, se refugian en la pornografía. Por eso es que es necesario hacer este minucioso inventario, hacer esta limpieza profunda, porque quizás estás batallando con la pornografía y solo has ido a la punta, pero no te has dado cuenta que lo que hay es un acuerdo en donde dijiste no puedo conquistar y entonces mejor aquí no me expongo a que me rechacen, no me expongo a que me digan que no,
Y entonces estamos empezando a entender, a comprender. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es la promesa que el Señor nos ha hecho para estas 10 semanas, 11 semanas de estas citas con Dios, en las que se están convirtiendo. Pero como les decimos, nuestro objetivo no es terminar en un tiempo específico. Nuestro objetivo es que realmente lleguemos a la profundidad de nuestro corazón a limpiarlo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando se maximiza? Voy a ir antes al maximizado para después cerrar con el balanceado. Y después, si quieres, hacemos no es de matrimonio esto, pero vamos a hacer un comentario ahí. Todavía tengo tiempo para el maximizado. Maximizado, entonces, si el minimizado es mi deseo se fue para abajo y ahora no puedo conquistar, el maximizado es conquistador de muchas bellas. O sea, necesito mucho sexo, necesito más de una mujer para demostrar que soy hombre. Y esto puede ser a consecuencia también de un rechazo, de una herida. Obviamente es de una herida. Entonces yo tengo que demostrar. ¿Y qué pasa? Esta persona que es conquistador de muchas bellas es lascivo, se siente insaciable, nada puede llenarlo. Hablábamos en la duda y la herida de Amnón y Tamar, que él abusa de ella inmediatamente después de haber terminado ese abuso. Ni siquiera la repugna porque cayó en la trampa de insaciable, ¿verdad? En el pecado. Piensa siempre en doble sentido. Aquí quiero hacer algo interesante. Muchas veces en mi vida yo pensé que con el hecho de no caer en un adulterio, con el hecho de no estar viendo pornografía, que gracias a Dios nunca fue mi problema, pero con ese hecho de no hacerlo, yo estaba bien, pero yo bromeaba en doble sentido. Ojo, bromear en doble sentido no es de un hombre que esté balanceado en el deseo de gloria, porque se está arriesgando, está jugando en el área no permitida, en el mal pensamiento, está ofendiendo a la presencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo son sus reuniones familiares? Los chats. Los chats. Usted no tiene por qué estar en un chat donde haga doble sentido. ¿Por qué? Ni menos pornografía. Correcto. Como no solo es sexo, también estamos hablando de la comida. Probablemente en ese deseo de gloria estamos cubriendo las heridas comiendo compulsivamente. Recuérdese que son sensaciones agradables, o estamos en una adicción al alcohol, a las pastillas, a las drogas, porque estamos cubriendo un dolor profundo, una falta de amor en nuestra vida. Nos convertimos en mentirosos con tal de estar engañando, ¿verdad? Probablemente hay una adicción a la adrenalina, porque yo necesito llenar, la adrenalina va a satisfacer y nos arriesgamos más de la cuenta en cosas que ya no son de nuestra edad. Saludo, no voy a decir un amigo, pero voy a hablar de fútbol, no vas a pensar que estoy hablando de otra cosa, pero yo estaba jugando fútbol a una edad donde ya no podía hacerlo y no era mi amado. No, es que yo creo que no estaba en la condición física para hacerlo. La edad sí. Bueno, vámonos serios. Entonces, bueno, gracias María José, pero no voy a hacer acuerdos. Ahora, vamos al verdadero yo, al corazón sano. Dios nos hizo capaces de conquistar a una sola bella. Nos hizo conquistador de una bella. Ya hice el minimizado. Ahora voy al hombre de una sola mujer. Es detallista con su esposa, con su novia, respeta y es cortés con las mujeres, hábitos alimenticios sanos y balanceados, se sabe medir, no necesita de ninguna sustancia para sentirse pleno, por eso no fuma, no consume drogas, no consume bebidas alcohólicas. Ese es un hombre balanceado en este deseo. Ahora, llevémoslo al matrimonio. Sé que este no es un programa de matrimonio. Perdón, pero yo sí estoy casi segura que no hablaste del minimizado, de cero romántico, desalineado. Se da cuenta que María José no me pone atención, ¿verdad? Hablé de cero romanticismo porque posiblemente el hombre pudo haber sido rechazado y hizo un acuerdo, cayó en pornografía. Es cierto. ¿Verdad? Entonces, ahora sí vamos a unir esto, porque imagínense, ¿qué pasaría si un conquistador de muchas bellas se enamora de una con comportamiento, vestimenta provocativa, sensualidad desbordada? Entonces, él es conquistador de muchas bellas, pero esa va a ser una mentira porque la otra lo conquistó a través de esa sensualidad desbordada, pero eso no lo va a llenar.
y él va a necesitar otra, ¿verdad? Entonces, están en teoría, sincronizados, así se llama el Ministerio de Matrimonios, sincronizados, pero en un desbalance. Lo correcto es, ella revela belleza de la manera correcta para su esposo y yo enamoro a mi esposa. Eso es hombres y mujeres con un corazón balanceado. O, por ejemplo, alguien que no tiene belleza con alguien cero romántico. Nunca falta un roto para un descosido, dicen, ¿verdad? Pero es que, ¿sabe qué? Pueden estar conectados. Ahí no importa que no se arregle, de todas maneras yo no la necesité enamorar. Pero ese no es el diseño. Y precisamente por ese tipo de conexiones o de relaciones que empezamos a hacer con el sexo opuesto en desbalance de los corazones, es que resultan al final esas famosas relaciones tóxicas. Porque ¿cómo no va a ser tóxico que un conquistador de muchas bellas esté con alguien que tenga una mujer con sensualidad desbordada? Eso es una toxicidad en su máximo esplendor. Omar lo explicaba bien ahí en el chat, o sea, va a ser una relación llena de lujuria y pernicia, ¿cierto? Es una relación enferma. Yo quiero decirles algo porque nosotros asistimos a bodas, a algunos eventos que son cristianos, pero en los cuales las mujeres están teniendo o llegan con una vestimenta provocativa. Y yo pienso, llegan con sus esposos o llegan con sus novios y he llegado a la conclusión que lamentablemente a ellos les tiene que gustar esa vestimenta provocativa, sí, y no les importa. Porque si no, el hombre protege. Claro. El hombre no va a exponer a la mujer a que muestre de más, pero como el hombre también tiene el problema, entonces va a dejar que su esposa o su novia muestre, pero él está tratando de llenar un vacío que no es el balance. El balance correcto es: mi esposa o mi novia revela belleza para mí y yo la enamoro solo a ella. Ese es el balance correcto. No sé si tenemos algunas preguntas, porque creo que nos vamos a quedar hasta este deseo y en el próximo programa vamos a terminar con el deseo de poder y el deseo de honra y a cerrar la lección. No sé si hay algunas preguntas que nos puedan pasar en el chat. Mientras tanto eso sucede, solo te recuerdo, adquiere tu material. Es una herramienta muy valiosa, vas a tener esta información que nosotros estamos leyendo, no solamente se va a quedar aquí escuchándola de parte nuestra, sino que tú puedes trabajar estos cuadros del falso yo y dejarte guiar por el Espíritu Santo para que te muestre si has estado de pronto en el deseo, en el mismo deseo desbalanceado, en el mismo deseo maximizado o minimizado, que te muestre todo. Es normal que una mujer y un hombre con su deseo de gloria lastimado se junten. Es decir, atraigan usualmente y se terminen lastimando, o es raro que no, es muy Yo usual. creo que es lo más frecuente, ¿no? Es muy usual, sí, es muy usual. Y en el caso del minimizado, porque alguien podía pensar, pero ¿qué hay problema con el que no enamora y la que no revela belleza? Tarde o temprano, va a aparecer alguien que quizá tiene un problema y no va a necesitar de que la persona le revele belleza, sino que pues lo que anda buscando es otra cosa, y ahí va a haber una conexión, porque al final esa mujer que hizo el acuerdo de no revelar belleza, dentro de su corazón está el anhelo de revelar. Entonces va a llegar, por eso digo, nunca falta un roto para un descosido, cuando alguien endulza su oído. Entonces va a activar ese deseo, porque recuerde que el enemigo conoce nuestro corazón. Se recuerda que atacó a Jesús en el centro de sus deseos, porque él lo conoce. Que el enemigo no conozca más nuestro corazón que nosotros mismos. Sofía Alonso dice: cuando uno no tiene pareja, ¿es bella para Dios y para uno misma? Digamos, soy bella porque soy valiosa. Así es. Recuérdense que el único que puede afirmar nuestro corazón, el único que puede responder esa pregunta es Dios. Tenemos que comportar, por eso puse acá que el hombre balanceado sabe que debe respetar, aunque no tenga pareja, no bromea en doble sentido, le da su lugar a la mujer, es más, se vuelve protector, ¿verdad? Porque ese es un hombre balanceado en el deseo de gloria, no se aprovecha, ese es un hombre que puede trabajar con mujeres que son hermosas, pero es un hombre balanceado, no va a pecar, no va a pasarse de la línea, porque es un hombre que sabe que tiene que respetar, ¿verdad? Sí, imagínense qué pasaría en una relación también donde una mujer tiene la sensualidad desbordada y el hombre no puede conquistar.
porque está en su deseo minimizado, en el deseo de gloria. Entonces también ahí al final tienen que llegar a haber problemas. Isabel dice, en mi caso tenía un corazón sano, pero mi esposo tenía problemas de pornografía y nunca me dijo. Eso minimizó mi yo, porque no era más y él maximizado, pero se ocultaba, llegando a infidelidad. Y es que qué interesante este comentario, porque lo que sucede con las mujeres, con muchas mujeres, cuando saben que su esposo está en pornografía, llegan a sentirse que no pueden competir con esas mujeres que los hombres ven en las películas o en como sea que vean la pornografía. Entonces, y probablemente la mujer está balanceada. Sí, probablemente. Pero nunca va a llenar el estándar de la mentira de la pornografía. Exactamente. Entonces, lo que sucede en ese caso es que, como ella bien nos decía, él estaba maximizado en su deseo de gloria porque estaba viendo pornografía, pero a través de esa herida que él provocó viendo la pornografía, ella posiblemente se fue al extremo del falso yo minimizado en el deseo de gloria. Como no puede, es que seguramente, pues, gracias a Dios, nosotros no hemos pasado por otras situaciones, pero no por esa de la pornografía. Pero yo sé que las mujeres llegan a bajar su autoestima prácticamente al suelo porque sienten una competencia y de esos cuerpos y todo lo que puedan estar viendo ellos, es difícil que uno pueda llegar a tenerlos como mujer. Entonces, estando en esa situación y lastimado el corazón de esa forma, se pueden descuidar en su apariencia personal, a sentirse feas y tender a la depresión. Se dan cuenta cómo el deseo, en este caso específicamente, maximizado de un hombre en el deseo de gloria puede impactar tanto el corazón y el enemigo utilizarlo para herir el corazón de la mujer, que la lleva al otro extremo, aunque puede ser que también la mujer en algún momento se vaya al extremo de maximizar. En época sangre, sí. La respuesta es sí, es un caos porque tarde o temprano el enemigo va a aprovecharse de ese corazón desbalanceado y puede llevarlos generalmente a un adulterio, a una infidelidad. Prácticamente estamos terminando. Yo quisiera dar solo anuncios. Si alguien quiere obtener el material, puede comprarlo. Yo lo tengo en digital, me gusta más en digital, en Amazon Kindle, a través en cualquier país. Usted puede comprar este material, puede comprar el material de líder. Yo le recomiendo, si va a comprarlo en Amazon Kindle, están todos los módulos, pero también puede comprar el de líder. Ahí están todas las lecciones, todas las explicaciones, mucho de lo aquí leemos, el inventario, están los tiempos con Dios. También hay un cuaderno específico para ir haciendo ese inventario que se llama Tiempo con Dios. Siempre nos da uno acá, Mónica, para que lo enseñemos, pero siempre lo terminamos dando. Entonces, usted imagínense ese cuaderno Tiempo con Dios. Por ahí están todas las preguntas para que usted pueda llenar los cuadritos, pueda ir respondiendo en su inventario y tenga esa sanidad del corazón, María Entonces José. puedes comunicarte con nosotros a través de las diferentes vías que tenemos. El Messenger o el mensaje directo en la página de Facebook es una de esas vías. Ahí tú nos haces las consultas que tengas y nosotros con mucho gusto le damos seguimiento. O también puedes escribirnos a través de WhatsApp al más 502 30 52 12:45. Te invitamos de nuevo a que puedas unirte a un grupo de compartimiento para hombres, para mujeres. Ahí vas a llenar seguramente tu corazón de esperanza y vas a poder desarraigar a través de hablar y poder compartir, desarraigar muchas raíces de dolor que hay en tu corazón. Zoom Guerra pregunta si el material está en la central de Villarreal, en el Centro de Convenciones Ilumina. No, tiene que ser pedido al 3052-1245. Pero de alguna manera sí, podemos, tienen que coordinarse por medio de esa vía para ver cómo se puede tenerlo quizá un domingo allá en la librería de la Central de Iglesia Villarreal.tv o en alguno de los puntos, ¿verdad? Ha sido una bendición compartir contigo la primera parte de esta lección del falso yo. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Recuerda que aquí se queda subido todo, tanto en Facebook como en YouTube, cada una de las lecciones para que tú puedas repasarlas, y nos vemos entonces el próximo miércoles a las 19 horas, hora de Guatemala. Oramos por Colombia, únete con nosotros a orar por nuestros hermanos en Colombia. Hay mucha gente de Colombia que sigue a este ministerio. Que Dios los bendiga.